a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Buenos días para todas y para todos. Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Bien. Bueno, desde acá se les ve buena cara. Espero que la buena cara sea el reflejo de lo que también está adentro, ¿no? Que es nuestro corazón, que Dios ha trabajado y que Dios ha bendecido de una manera muy especial. Hoy es un día importante por varias razones. Primero, porque es domingo. Y siempre para nosotros el domingo es un día especial, es el día en el que celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado, y ese triunfo trae para nosotros esa esperanza de vida, esa esperanza eterna. Así que cada domingo para nosotros es un tiempo especial, es un tiempo en el que nosotros recordamos que Jesús murió, pero que también resucitó y ahora vive y reina por los siglos de los siglos, y prepara una iglesia para llevarla con Él a reinar por toda la eternidad, y nosotros estamos seguros en nuestra fe que reinaremos con Él por toda la eternidad. Pero para nuestro país es un día importante porque hoy es un día en el cual se están eligiendo todos los que son los gobernantes de nuestras ciudades, de nuestros departamentos, y nosotros como colombianos pues tenemos la oportunidad de participar también. Así que yo quiero animarle para que usted no deje de participar. Es una bonita oportunidad de participar en lo que tiene que ver con el destino de nuestro país. Por eso le animo para que usted, si tiene la posibilidad de ejercer su derecho al voto, lo haga con libertad, lo haga con transparencia, pero sobre todo lo haga con mucha responsabilidad. Y si usted va a depositar un voto, sepa a conciencia por quién va a votar, por qué va a votar por esa persona y cuál es la visión que usted tiene de futuro de la ciudad, del país, y con base en eso pues escoja la opción que a usted le parezca la mejor, guiado por el Señor, y de esa manera podamos participar en este día de este momento especial. No se quede sin participar porque es la oportunidad que la Constitución nuestra nos da para participar en el destino de nuestro país. Para nosotros el mes de octubre es un mes importante también, porque hacemos referencia a este tema de la Biblia. Y entendemos por la experiencia y por lo que sabemos que tener una Biblia en la mano es un milagro de Dios. Tener una Biblia para leer es un milagro. A veces no valoramos y a veces pensamos que simplemente, bueno, es un libro, es la Biblia, y de pronto en nuestra cultura y en nuestra sociedad se ve tan normal. Pero no alcanzamos a dimensionar el precio en vidas humanas que tiene el hecho de poder hoy tener una Biblia en nuestras manos. Y saber que la Biblia, las Sagradas Escrituras, no solamente tienen un valor por todo el proceso histórico que se ha vivido, sino por el impacto que ha causado en la vida de las personas. Más que nada, esa es la importancia. Ahí radica la importancia realmente de la Biblia como palabra de Dios. El impacto que genera en las personas que se acercan a ella, y el entendimiento de que la Biblia contiene la fuente de esperanza para el ser humano y que la Biblia es la revelación de Dios para el ser humano. Pues la Biblia encierra una cantidad de detalles muy interesantes. Por ejemplo, la Biblia ha sido el libro más perseguido y cuestionado a través de toda la historia. Ha sido el libro al que más planes y programas de exterminio se le han dedicado. Sin embargo, en el día de hoy la Biblia se mantiene. Otro dato interesante es que la Biblia es el libro que más veces ha sido impreso en la historia de la humanidad. Se calcula que para el día de hoy se han impreso 6.000 millones de Biblias. Eso es un récord que definitivamente ningún otro libro lo puede alcanzar. Y se entiende que hoy la Biblia, a través de los dispositivos electrónicos, está en más de 1.200 idiomas alrededor del mundo y tiene un alcance y una penetración que ninguna otra aplicación
que ningún otro contenido puede tener a nivel de lo que es la difusión electrónica. El libro que más impacto tiene y el libro que más contacto tiene con las personas hoy en día a través de medios electrónicos es la Biblia. Es el libro más publicado y es el libro más leído a través de toda la historia. Sin embargo, a pesar de eso, tendríamos que hacernos una pregunta interesante, y es, si la Biblia es un libro de tanta bendición, si la Biblia contiene la fuente de la esperanza para el ser humano, si la Biblia es la revelación de Dios para la humanidad, si la Biblia es el libro más leído, ¿por qué tantas personas hoy no son bendecidas por el contenido de la Biblia? ¿Por qué inclusive personas que están en la iglesia, personas que frecuentan la iglesia y que de alguna manera tienen algún tipo de contacto con la Escritura, hay una incoherencia, hay algo que falta entre lo que es ese potencial que el libro tiene, esa bendición que contiene a partir de contener la palabra de Dios, y la experiencia de vida de muchos cristianos o de muchas personas que simplemente la leen? Hoy tendríamos que decir de manera poco lamentable que aunque la Biblia es el libro de más penetración y de más acercamiento a la humanidad, no todas las personas están siendo bendecidas por el contenido bíblico. Hay muchas personas que aunque la tienen, que aunque la leen, que aunque vienen y se sientan en la banca de una iglesia, no están siendo bendecidas. No están alcanzando a hacer esa conexión con el contenido de la palabra y el poder que fluye de la palabra hacia ellos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está el asunto que no hace que, si la Biblia tiene tantas características especiales, si la Biblia tiene un poder en ella misma implícito en su contenido, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué en muchos hogares donde se lee la Biblia, donde se estudia la Biblia, donde asisten a una iglesia para que se les enseñe la Biblia, no hay un reflejo de la bendición de Dios? No hay un reflejo del impacto del poder de la palabra en la vida de las personas. Y la respuesta la tiene la misma Biblia, obviamente, porque la Biblia tiene las respuestas a todas las preguntas que el ser humano pueda hacerse, porque la Biblia está completamente ligada y completamente conectada con el quehacer del ser humano y con la bendición de Dios para ese ser humano. Y lo que la Biblia dice de ella en cuanto a relación a las personas es que no es suficiente con leerla, no es suficiente con tenerla en casa, no es suficiente con traerla a la iglesia, no es suficiente con tenerla instalada en el dispositivo que usas todos los días. No es suficiente. Se requiere de algo diferente y se requiere de algo distinto. Y esta mañana entonces respondamos a una pregunta que nos ubica en este contexto y en este tema, y es, ¿cómo entonces podemos ser bendecidos por ese impacto que la palabra de Dios tiene para nosotros? ¿Cómo entonces podemos nosotros recoger todo ese poder, toda esa bendición que Dios ha canalizado a través del texto bíblico para cada uno de nosotros que pues somos lectores recurrentes o que somos lectores de lo que es el texto de la palabra de Dios? Quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Santiago. El libro de Santiago en el capítulo número 1. Y si hay algo que es interesante en el libro de Santiago, como la mayoría de los libros de la Biblia, es que el contenido de la escritura de Santiago es una escritura es un contenido muy práctico, que nos lleva a nosotros a enfrentarnos a situaciones prácticas con relación a lo que Dios tiene para nuestra vida. Y quiero que se ubique, por favor, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el versículo 25. ¿Listo? Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Pero antes de que empecemos a leer, yo quiero pedirles que hagamos esta lectura puestos en pie. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer esta lectura. Y quiero que nos pongamos en pie para que
si por alguna razón el sueño está llegando a tu corazón, ahí a tus ojos, yo no sé el sueño a dónde es que llega, pero en todo caso a veces cuando hay una persona que está hablando y uno está escuchando y el ambiente está como un poquito calientico, eso como que da un poquito de sueño, ¿cierto? Y el problema que yo tengo es que yo desde aquí los tengo a todos ustedes de frente. Entonces yo veo a algunos que están un poquito adormecidos, por eso quiero que se pongan de pie, aprovecha ahí como para estirarse un poquito, para ponerse un poquito dinámico y dígale al Señor, Señor, ayúdame a estar 30 minutos atento, porque esto es importante lo que vamos a ver. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. Siéntese, por favor, y no se me vaya a quedar dormido, por favor. Es muy claro cuando uno lee el texto que el contenido del texto está relacionado con la palabra de Dios. Porque el texto empieza diciendo, todos deben estar listos para escuchar, no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Y despójense de toda inmoralidad y toda maldad que abunda para recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Entonces, cuando uno lee el texto, y de hecho lo hemos aplicado de esa manera, estamos hablando o pensando que eso tiene que ver con un ejercicio comunicativo. Y sí tiene que ver con un ejercicio comunicativo, pero puntualmente Santiago se está refiriendo a la dinámica que tenía la iglesia de aquella época con relación al estudio de la palabra. Y hace una observación interesante en cuanto a escuchar la palabra, y hace un énfasis muy fuerte en escucharla por una razón sencilla. Y es que en aquella época, los cristianos de aquella época no tenían la bendición que tenemos usted y yo hoy de poder leer la palabra. La palabra en aquella época, la única opción que había era escucharla. ¿Por qué? Porque habían muy pocos manuscritos, porque los manuscritos estaban muy reservados, muy restringidos, y lo que la gente hacía cuando se hacían reuniones así era que alguien que había tenido contacto con el texto bíblico se aprendía el texto de memoria y luego de manera oral lo transmitía a los oyentes. Entonces, cuando el texto está diciendo, haciendo un énfasis especial en escuchar, se está refiriendo a el acercamiento que nosotros tenemos a la palabra de Dios. Y si usted lee los versículos se va a dar cuenta que varias veces está hablando acerca haciendo énfasis en la necesidad de escuchar la palabra de Dios. No escuchar en general como un ejercicio comunicativo general, sino que está hablando de la relación que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra dinámica y en nuestro acercamiento con la palabra de Dios. Frente a la pregunta, ¿cómo entonces hago para ser bendecido por la palabra? Porque hay gente que lleva muchos años oyendo la palabra, hay gente que lleva muchos años estudiando la palabra, pero no hay un reflejo de coherencia entre lo que estudia, lo que cree y lo que vive. Y eso es triste y lamentable, porque uno dice, ¿cómo es posible que está leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que se está enfrentando a la misma revelación de Dios a su vida, pero su vida sigue siendo igual? Santiago entonces, frente a esa pregunta, plantea tres actitudes que nosotros deberíamos tener, tres pasos que nosotros deberíamos de dar, o tres elementos que deberíamos tener en cuenta, ya que este libro llegó a nuestras manos con tanto sacrificio, ya que este contenido llegó a nosotros con tanto valor agregado. Nosotros no tendríamos por qué menospreciarlo y no tendríamos por qué hacer del acercamiento a la Biblia o el relacionamiento con la palabra del Señor un elemento pues mediano o superficial, sino algo profundo. Tres elementos menciona Santiago allí. El primero, él dice,
si nosotros queremos ser bendecidos por la palabra, lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra. Recibir. Ahora, parece algo obvio, pero tiene un sentido muy especial. Dice el versículo número 21, por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarlo. El término que aparece en este escrito acerca de recibir la palabra es el mismo término que se usaba en la época cuando alguien venía a hospedarse a su casa y usted lo recibía. Usted sabe que cuando alguien viene a su casa hay como dos niveles de recibir. Por lo menos eso es lo que uno analiza. Cuando vienen las personas que andan en la calle vendiendo cosas y de pronto a usted lo que le están vendiendo le interesa o lo cogieron simplemente ahí y le tocó atender, hay una manera de recibir y es que usted recibe en la puerta, ¿cierto? Por ejemplo, en mi casa hay una reja, entonces uno lo recibe ahí en la reja, pero uno no abre la reja, uno habla a través de la reja. Estoy recibiendo, les estoy hablando, les estoy diciendo, pero cuando un amigo me llama que viene de otra ciudad, un pastor, y me dice, pastor, es que voy a ir a Cali unos 2 o 3 días y quisiera saber si pudiera llegar a tu casa, yo le digo, hombre, con el mayor de los gustos, alistamos un cuarto, preparamos una comida especial de bienvenida y le preguntamos a qué horas más o menos está llegando, si es al aeropuerto, si es al terminal, para ir a recogerlo, traerlo, y a este no lo atendemos a través de la reja. ¿Qué hacemos con este? No, a este lo entramos y le tenemos una comida de bienvenida y apartamos un espacio en la agenda para poderlo atender. No simplemente le decimos, bueno, ahí queda en su casa y chao. No, hacemos un esfuerzo. Cuando la Biblia habla de recibir la palabra, se está refiriendo al término que tiene que ver con hospedar a una persona que recibes en tu casa, que la entras a tu casa y que tienes una actitud especial de generosidad en cuanto a tiempo y en cuanto a atención para ella. Cuando el texto dice para que puedan recibir con humildad la palabra de Dios, lo que te está diciendo es para que puedan tener una actitud de permitirle a la palabra de Dios entrar verdaderamente a tu vida. ¿Sabía usted que cientos de personas aún cristianas no le dan entrada completamente a la Biblia a sus vidas? No le dan entrada completamente al texto bíblico a sus vidas. Sí vienen a la iglesia y lo leen. Sí, en su casa de vez en cuando abren la Biblia. Quizás ven un programa o miran un video que alguien les envía por las redes sociales. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener la actitud de recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. La única manera en que Dios verdaderamente va a bendecir tu vida a través de la palabra es cuando tú le des cabida real en tu vida a la palabra. Si la atiendes a través de la reja, si solamente estás ahí pendiente por un momentico, pero nada más, no va a pasar absolutamente nada. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que hay una combinación de términos ahí en el versículo 21, porque dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Y se está usando una metáfora que en otras ocasiones también se ha usado, y es que la palabra de Dios es como una semilla que necesita un buen terreno para que sembrada en un buen terreno pueda germinar y producir fruto. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor Jesús en cuanto al sembrador y la semilla y los 4 terrenos que existían en aquella época? Está haciendo casi que una alusión a eso. Está diciendo, la palabra es una semilla, una buena semilla que de ser sembrada en un buen terreno, ese buen terreno puede producir buen fruto. Ahora, no necesita uno tener mucho conocimiento ni mucha experiencia en el tema de la agricultura para entender que cuando una buena semilla se siembra en un buen terreno, esta buena semilla va a producir un buen fruto, ¿cierto? Pero para que un buen terreno sea un buen terreno, ese buen terreno tiene que ser preparado y tiene que ser de alguna manera trabajado. Un buen terreno puede ser cualquier terreno, siempre y cuando haya sido trabajado, siempre y cuando haya sido preparado para ser un buen terreno. Los israelitas hoy en día cultivan y tienen una de las agriculturas más desarrolladas del mundo y de los mejores frutos. ¿Y sabe dónde cultivan ellos?
en el desierto. ¿Por qué? No porque el desierto sea productivo, no, el desierto no produce nada, es porque ellos preparan el terreno del desierto. Es porque ellos trabajan ese desierto y luego de trabajarlo, ahora sí ponen la semilla allí. Entonces, lo que el texto nos está diciendo, lo que Santiago nos está diciendo es, si tú quieres que la palabra de Dios, la bendita semilla de la palabra de Dios, verdaderamente haga un impacto en ti, tú tienes que prepararte como buen terreno para recibir la palabra. ¿Qué pasa con la buena semilla cuando es puesta en un terreno que no ha sido preparado? Pero es buena semilla. ¿Por qué no nace? ¿Por qué no germina si la semilla es buena? ¿Cierto? El tema aquí es que a una semilla buena hay que ponerle un terreno bueno. Pregúntese usted mismo de manera muy introspectiva, ¿soy yo un buen terreno para que la buena semilla se siembre? Ahora, esta pregunta tiene una respuesta muy interesante. Y es que si la palabra de Dios como buena semilla está dando buen fruto en usted, ¿qué significa eso? Que usted es buena tierra. Pero si la buena semilla ha venido siendo sembrada por usted año a año, mes a mes, tiempo a tiempo, y usted no está produciendo buen fruto, ¿qué significa eso? La semilla sigue siendo la buena semilla. ¿Dónde está el problema? Este terreno no es un buen terreno. Ahora, entonces podríamos decir, no, entonces como es un buen terreno, pues ya estoy condenado a ser un mal terreno. No. ¿Sabías que ese mal terreno se puede mejorar? ¿Qué haría un campesino si tiene un terreno ahí lleno de piedras, de rastrojos y todo, pero él quiere sembrar y tiene buena semilla para sembrar? ¿Qué haría? Ahora él empieza primero a limpiarlo. Quita la maleza, pero quita la maleza de arriba, pero hay unas raíces que están abajo. ¿Qué hay que hacer con esas raíces? Hay que ablandar la tierra para que las raíces salgan y una vez quiten las raíces, entonces ya el terreno ha mejorado. Pero resulta que al ablandar la tierra se encuentra con el terreno es muy pedregoso. ¿Qué tiene que hacer con esas piedras? Tiene que empezar a sacarlas poco a poco. O sea, tiene que hacer intencionalmente un proceso para que ese terreno se convierta en un buen terreno donde la buena semilla pueda ser sembrada. ¿Saben por qué muchas personas hoy en día no están siendo bendecidas por la palabra del Señor? Porque no son buena tierra. Toca decirlo así. Están llenos de maleza, están llenos de raíces y están llenos de pedregales que no permiten que sean buena tierra. Y tal vez estemos cuestionando a la semilla, pero la semilla no tiene problema. La semilla sigue siendo la buena semilla. ¿Dónde está el problema? El problema está en el terreno. Por eso cuando Santiago dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, está diciendo, hay que preparar el terreno. Pregunta capciosa nada más. ¿Cuántos se prepararon esta mañana antes de venir para acá como buena tierra para venir a recibir esta semilla? Porque la experiencia de venir a la iglesia, el post iglesia a veces no es muy bueno, ¿no? Si nos vamos atrás y devolvemos en esas películas y en esas series de Netflix, la película arranca, pero luego sale un letrero que dice un año antes. Entonces le muestran a uno lo que pasó un año antes. Hagamos el ejercicio, digamos, ¿son las qué? Son las 11:18, digamos 4 horas antes, 7:30 de la mañana. ¿Qué pasó a esa hora con usted? Usted se levantó, los que tienen su esposa y su esposo, ahí hay un punto neurálgico, porque a veces empieza la discusión, a veces empieza la pelea. Los que tienen hijos pequeñitos empieza también el tropel, que alistes de que yo no quiero ir, que tiene que ir, que como así que me van a obligar, pues sí, tienes que ir. Y entonces empezamos a hacer una cantidad de cosas y 4 horas después estamos aquí, sentaditos con una carita sonriente, muy bonitos, muy bien arregladitos, pero la pregunta es, esta semilla que está siendo sembrada, ¿dónde está cayendo? ¿Está cayendo en buena tierra? ¿Tuviste la capacidad de decir antes, me preparé? Algunos estuvieron trasnochando hasta muy tarde y por eso hoy el sueño los tiene un poco vencidos y derrotados. ¿Me preparé? ¿Me alisté para eso?
No, no me alisté, simplemente entiendo que hay que ir a la iglesia y que por una experiencia extraña, algún efecto tiene la Biblia que hacer en mí. Pastor que se encarga de predicarla, yo mientras tanto duermo en la silla y el Señor hará algo. Algo hará el Señor ahí. No, no se trata de eso. El escritor dice, si quieres ser bendecido por la palabra, tienes que prepararte como buen terreno. Tienes que ser buen terreno. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El primer terreno era un terreno duro. ¿Qué pasó con la semilla en el terreno duro? Se echó a perder. Vinieron las aves, se la comieron, se echó a perder. El segundo terreno era un terreno pedregoso, ¿de acuerdo? Ahí más o menos cogió, pero con el tiempo salió eso, se echó a perder. El tercer terreno era un terreno lleno de espinas y lleno de malezas. ¿Qué pasó con esa semilla ahí en ese terreno? Se ahogó y no pasó nada. Pero había un cuarto terreno. Ese era un buen terreno. Ahora, ¿era un buen terreno por sí mismo? Era un buen terreno porque tan de buenas cayó la semilla en buena tierra. ¿O por qué creen ustedes que era un buen terreno? Porque alguien tuvo que haberlo preparado. Alguien tuvo que haberlo alistado. Alguien tuvo que haber hecho un trabajo. Alguien tuvo que haber hecho una inversión. Alguien tuvo que haber hecho algo para que ese terreno fuera un buen terreno y ahora la buena semilla fuera sembrada allí. La pregunta ¿es usted un buen terreno? La pregunta es, ¿hizo usted algún tipo de preparación antes de venir acá para decir, voy a ir a la iglesia, allá van a lanzar una semilla, yo quiero que esa semilla bendiga mi vida, por lo tanto voy a llevar un terreno bien preparadito, una materita con un poquito de tierra bien abonadita, bien buena, para que esa semilla sea sembrada allí y ahora sí mi vida pueda ser bendecida por Dios? De lo contrario, ¿sabe qué dice Santiago? Quien no recibe la palabra bien, quien no se prepara, dice, se engaña a sí mismo, porque cree que viniendo a la iglesia y volviéndose a ir, ya la hizo, y no la ha hecho todavía. No la ha hecho. Está a medias, la cosa no se ha hecho bien. Entonces, el escritor está diciendo eso, que hay una preparación en el terreno y que nosotros necesitamos estar dispuestos para eso. Entonces, dice el texto en el versículo 19. Vaya conmigo al versículo 19. La primera parte dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Y se está refiriendo a escuchar la palabra de Dios. No a escuchar conversación y no a escuchar la palabra del Señor. Pregunta, ¿usted vino listo para escuchar? ¿Vino con esa disposición a escuchar? ¿Tiene ese sentido despierto y ese sentido atento? ¿O simplemente a veces estamos, y a mí me ha pasado que voy a ciertos lugares donde cumplo con estar ahí, pero estoy simplemente oyendo, pero no estoy realmente escuchando lo que Dios tiene para mi vida? El versículo 19 en la segunda parte dice, listos para escuchar, no apresurarse para hablar ni para enojarse. Y eso tiene que ver con una actitud especial, y es que cuando vas a recibir la palabra del Señor, debes tener una actitud de calma, de tranquilidad. ¿Sabe que a veces la actitud de las personas que están oyendo el mensaje no es una actitud de calma? Están en una compulsión mental terrible. Están pensando en mil cosas en este momento. Están inclusive debatiendo. Yo recuerdo que cuando yo era joven, yo llegué a esta iglesia cuando tenía 15 años. Y llegué en una época muy complicada de mi vida, siendo hijo de padres cristianos, pero con una cantidad de pensamientos dentro de mi mente que daban vueltas. Y a mí la parte que a mí más me encantaba del culto era la predicación. Pero no me encantaba por aprender la predicación, sino por hacer un ejercicio mental de controvertir con el predicador. O sea, nunca controvertía con él levantando la mano y diciéndole no, pero dentro de mí sí lo hacía. Entonces, cada vez que el predicador decía algo, yo lo controvertía en mi mente. Yo decía, arreto, eso no es cierto. Decía otra cosa y decía, no, eso no tiene tampoco el suficiente sustento. Y a veces pues, el pastor, como a mí también me pasa, se descachaba y decía cosas que no eran, y ahí yo salía victorioso, no, vea, se equivocó, tal vez nadie la cogió. Yo estaba muy pendiente. Yo recuerdo que siempre me sentaba por allá en ese lado, en esa época eran bancas de madera. Yo estaba sentado casi siempre allá donde está Lucía. Ese era mi puesto favorito. Y yo me sentaba para escuchar la predicación, no para aprender, sino para decir, esta gente no tiene la razón. Esta gente no tiene la razón. Esta gente dice cosas que no son ciertas.
Y esa era mi actitud. ¿Sabe que mucha gente viene a la iglesia con esa actitud también? Y el escritor dice, hay que estar en una actitud de corazón tranquilo, no apresurarse a hablar, ni a enojarse. Debemos estar calmados porque la calma mejora nuestra capacidad de escucha. Cuando tengo mi mente convulsionada, mi capacidad de escucha se reduce casi a cero. ¿Quién irá ganando las elecciones a esta hora? ¿Será que el partido por el que yo voy a votar sí va a ganar o no? Te distraes. Y todo esto entonces es un votar corriente acá, pero finalmente a tu mente y a tu corazón no llega absolutamente nada. Sin embargo, si alguien te pregunta cuando estás subiendo las gradas, ¿a qué vienes a la iglesia? Seguramente tu respuesta es obvia, de decir, pues yo vengo en busca de la bendición de Dios. Y Dios me va a bendecir a través de la palabra. Pero la pregunta es, ¿te está bendiciendo Dios a través de la palabra? Tanto esfuerzo que hizo gente que inclusive donó su propia vida para que hoy tengamos una Biblia en español y la podamos entender. Y simplemente nosotros pasamos por encima de ella como si no tuviera ninguna importancia, como si no tuviera ningún sentido para nosotros. El versículo 21 también incluye y dice, por esto despójense de toda inmoralidad y de la maldad que abunda. Es necesario entender que la voluntad de Dios siempre será contraria al pecado. Por eso cuando nosotros queremos escuchar la voluntad de Dios, cuando nosotros queremos encontrar la voluntad de Dios, tenemos que revisar nuestra pecaminosidad. Porque la pecaminosidad es contra la voluntad de Dios. Cualquiera que sea el pecado, es contra la voluntad. Ahora, nosotros somos pecadores. No podemos negar eso. Entonces, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos perdonará. ¿Y qué termina diciendo? Y nos limpiará. ¿Y qué es lo que dice Santiago en el versículo 21? Por eso despójense de toda inmoralidad y de la maldad que abunda en ustedes. Es decir, vivan un proceso de limpieza. ¿Cuál es ese proceso de limpieza? Primera de Juan 1:9 nos lo está diciendo. Usted tiene que ser consciente de su pecaminosidad para poderse acercar a la palabra de Dios y para que la palabra de Dios pueda traer una bendición real a nuestras vidas. El versículo 21 termina en la última parte diciendo, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar. Esta humildad con la que uno se acerca a la palabra es una humildad muy puntual y tiene que ver con un término que ahora moderno se conoce como actitud de aprendizaje. Es esa humildad, es venir a escuchar la palabra o abrir la Biblia para leerla, pero tener una actitud de aprendizaje. Yo quiero aprender. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez alguna experiencia de maestro en algún área, de enseñar algo, pero no hay nada más frustrante que cuando usted está frente a un grupo de personas que no quieren aprender. En el seminario se hace una práctica, ¿no? En una materia que se llama homilética. Y es que reúnen a todos los compañeros de la universidad o algún grupo de compañeros y tú tienes que preparar un sermón, un mensaje y predicarlo ante ellos. Pero ellos no están ahí para aprender. ¿Sabe para qué están ellos ahí? Para calificarte. No hay experiencia más absurda que esa. Porque usted está tratando de enseñar a alguien que no quiere aprender, que lo único que quiere ver es cómo usted se para, si se mete la mano al bolsillo o no, cómo coge el micrófono, cómo habla, cuántas palabras repite, si mira al público o no lo mira, y a una cantidad de cosas. El escritor dice, si vas a ir a la palabra, debes ir con humildad, es decir, con la intención de aprender. Con la intención de aprender. Eso era lo que yo no tenía cuando me sentaba en la silla. En esa época no había internet, ¿no? Pero si hubiera habido internet, yo creo que yo traería mi computador y estaría en Google revisando cada palabra que el predicador dijera. No había esa opción. Solo había que leer para poder saber de varias cosas y poder contrarrestar o por lo menos tener alguna idea loca para argumentar. Y yo recuerdo que después de unos 3, 4 años de esa argumentación, un día el culto se terminó. En esa época se hacía culto el domingo en la noche.
Se hacía un culto en la mañana y otro se repetía un culto en la noche. Pues yo era de una familia cristiana y tenía que sujetarme a lo que mis papás dijeran, entonces yo venía al culto de la mañana, luego volvía al culto de la noche. Aparte que pues, era el plan que había, el parche que había para hacer, pues yo salía a ese plan, con tal de no quedarme en la casa. Me quedé sentado en la silla pensando en muchas cosas que el pastor había dicho, tratando de ver cómo argumentaba las cosas, y cuando iba saliendo, era el último en salir, el pastor me estaba esperando ahí afuera. Recuerdo que literalmente me puso contra la pared y empezó a hablarme de la palabra. Y yo no tuve manera de argumentarle, yo no tuve manera en ese momento de decirle lo que estaba maquinando sentado en la silla. Y finalmente él me dijo, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Tienes que buscar al Señor de corazón. Y yo no tuve otra cosa más que decirle, sino sí, yo creo que tengo que hacer eso. Y él me acompañó en una oración de fe y luego me asignó a una persona para que me discipulara y aquí estoy. Aquí estoy al frente de la iglesia ahora. La palabra de Dios tiene que hacer un efecto en nuestra vida. La palabra del Señor tiene que hacer algo especial en nuestros corazones. Pero la segunda actitud que Santiago nos demanda es la reflejarme en la palabra de Dios. La primera es recibir la palabra. La segunda es reflejarme en la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con la pertinencia de la palabra. ¿Qué tengo yo que ver con esa palabra? ¿Qué tiene que ver esa palabra conmigo? Se llama pertinencia, es el término técnico. ¿Qué sentido tiene una persona que se para acá al frente a hablarme de unas cosas que empiezan a conectarse conmigo? Hay gente que dice, pastor, ¿y usted cómo sabía eso? Y hay esposos que dicen, fue que mi esposa le contó, ¿cierto? Y hay hijos que dicen, fue que mi mamá le vino a poner quejas, ¿cierto? Y no, ni lo uno ni lo otro. Cuando uno se sienta a preparar una enseñanza, uno jamás está pensando en alguien especial para decir este pedacito es para estos pedacitos es para aquel otro, y por si alguien llega nuevo hoy, entonces voy a tener otro pedacito ahí para el nuevo que llegue. No, simplemente desarrollas un tema y punto. Pero es la pertinencia que tenga conmigo. ¿Cómo se refleja eso en mí? Pero les confieso algo, o les cuento algo. Cuando las personas recién llegan a la iglesia, tienen una capacidad de relacionar el tema con ellos impresionante. La gente dice, pastor, todo lo que usted dijo me cayó a mí. Pero ¿sabe que cuando van pasando los años, tenemos la capacidad de hacerle el quite a eso? Y podemos escuchar un buen mensaje ahí sentados y decir, todo eso que acaban de decir, era para el que estaba atrás. Ah, no vino el hermano tal que le hubiera caído de perlas eso. Este mensaje ahora que los graban, se lo voy a mandar a mi mamá, que es lo que el pastor dijo era puntual para mi mamá. O sea, tenemos la capacidad de hacerle el quite a la palabra. Entonces, Santiago dice, si quieres ser bendecido por la palabra, tienes que aprender a reflejar tu vida en la palabra. Reflejarte. Y usa un elemento muy interesante, versículos 23 y 24. El que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. El espejo es la imagen o la analogía que usa el escritor allí. ¿Para qué sirve un espejo? ¿Sí? ¿Para qué? Digámoslo de un poquito más, un término un poquito más técnico, digamos, un espejo es para autoevaluarse. No es solo mirarse, usted no solo se mira, usted se evalúa. ¿Cómo me quedó el cabello? ¿Cómo me quedó aquí la lagaña? No sé qué, esto, lo otro. Es una evaluación que usted se hace, usted no solo se mira, ¿cierto? En el espejo uno no solo se mira, uno en el espejo se evalúa. O si no, no tendría sentido mirarse en el espejo. ¿Para qué se mira usted en el espejo? No es por mirarse. Usted se mira en el espejo para evaluarse. Y con base en lo que usted vea, entonces ¿usted qué hace? Pues usted toma alguna decisión, ¿cierto? Y dice, yo soy como muy peludo, tengo que ir a la peluquería. Yo no me había visto este granito por acá, tengo que buscar algo con que taparme. Yo no había visto que ya me están saliendo muchas arrugas, voy a buscar alguna cosa que me ayude para eso. Pero el espejo es un elemento de autoevaluación. Es para autoevaluarse. El espejo normal, el que vemos, el que tenemos en casa, nos permite hacer una evaluación o una autoevaluación de nuestro ser exterior, ¿cierto? Nos vemos la cara, el cabello, no sé qué, pero el espejo al que se refiere Santiago no es ese espejo, se refiere a un espejo que nos refleja nuestra vida interior, lo que somos interiormente. A algunas personas no les gusta ese ejercicio, porque cuando se miran en el espejo y se muestra la parte interior, ¿qué ven?
Es incómodo, ¿cierto? Es interesante que cuando vamos caminando por la calle, hay lugares que tienen vidrios que son en forma de espejo, ¿cierto? Si tú tienes una buena imagen tuya o una buena autoimagen, generalmente cuando uno pasa frente a una vidriera o a un lugar donde está un espejo que usted se puede ver, generalmente es casi que inevitable mirar. ¿Cierto que sí? Es inevitable mirar. Pero existen dos maneras de mirar. Una es la manera rápida, y eso tiene que ver mucho con la autoimagen que uno tenga. Cuando tú no tienes una buena autoimagen de ti mismo, o evitas mirar, o miras rápido, para no entrar en detalle. Cuando tienes una buena autoimagen, entonces, y eso a veces le pasa mucho a las mujeres, no sé si usted alguna vez ha ido con una mujer por la calle y aparece un espejo de esos, usted pasa y mira de reojo y sigue, pero cuando usted voltea a mirar, ¿qué pasó con la mujer? No, la mujer se quedó ahí. Se quedó mirándose si el vestido le cuadra bien, si el cabello, si todo. Y porque las mujeres tienen un poquito más de detalle en ese asunto. Entonces, el escritor bíblico dice, la Biblia debe ser para nosotros como un espejo. La única manera en que la palabra de Dios es una bendición para tu vida es si logras reflejar algo en ese espejo. Si ya desarrollaste la capacidad de no reflejar nada, sino reflejar a otras personas, ya perdiste la bendición de Dios en la palabra. Y cada vez que vienes a la iglesia o abres la Biblia para leerla, estás engañándote a ti mismo. Porque no te estás reflejando a ti mismo, sino que estás buscando un reflejo de otra persona ahí. Estás diciendo, este mensaje sería bueno que lo supiera tal persona. Lástima que no vino hoy. Pero le caería como anillo al dedo. El escritor dice, necesitamos reflejarnos la palabra. Necesitamos que la palabra muestre lo que yo realmente soy. El problema es que eso a muchas personas no les molesta. La reina Isabel I tenía un asunto, una anécdota muy interesante, y es que cuando ella empezó a ser reina era una mujer muy bonita y era una mujer muy glamurosa. Entonces mandó a poner espejos en todo el palacio para ella poderse ver. Y era muy detallista, si el sombrerito, si todo, y por todo lado empezó a poner espejos. Luego pasaron los años y la reina se envejeció. Un día miró el espejo y la imagen no le gustó, porque ya estaba muy deteriorada físicamente. ¿Ustedes saben qué hizo? Mandó a quitar todos los espejos. Pregunta, ¿resolvió el problema? Aunque no te reflejes en el espejo de la palabra, tu problema no se resuelve. La única manera de resolver el problema es cuando te enfrentas a lo que la palabra de Dios dice para ti. La Biblia es un espejo, es un elemento de autoevaluación, donde te evalúas a ti mismo y donde nos reflejamos a nosotros mismos. Pero dice el texto, versículo 25 en la primera parte dice, el 25 en la primera parte dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, está hablando del espejo, dice, quien se fija ¿de qué manera? Atentamente. Eso significa que yo no puedo pasar de largo. Yo necesito revisar puntualmente. Bueno, este texto, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pecado está denunciando en mí? ¿Qué rebeldía está denunciando en mí? ¿Qué promesa me está poniendo ahí al frente que yo no la había podido descubrir? ¿Qué mandamiento hay ahí que yo estoy incumpliendo o estoy cumpliendo? Siempre lo que tiene que ver es con detenerse. Hace unos días estuve en una actividad en Bogotá y en el hotel donde me hospedaron había un espejo normal, pero ahí en el espejo había otro espejo pequeño y redondo, tenía como un brazo y estaba metido hacia contra el espejo. Por pura curiosidad lo saqué y lo miré y resulta que era un espejo amplificado. Cuando vi esa imagen, me sorprendí, porque me vi casi así en la cara, yo mismo. Entonces empecé a verme los defectos de la piel, empecé a ver una cantidad de cosas y no supe si ese espejo me gustó o no me gustó. Al final no supe. Me gustó porque me pude afeitar mejor ese día porque veía cada detallito. Pero no me gustó porque encontré demasiadas imperfecciones en mi piel. Entonces finalmente lo metí para ahí. Dije, no, ese espejo es muy escandaloso. Ese espejo le muestra a uno hasta lo que uno no tiene. Porque es un espejo con una imagen ampliada. La Biblia es un espejo con una imagen ampliada. La Biblia te muestra absolutamente todo lo que eres. Por eso mucha gente dice, no, quiero eso. Que la Biblia me desnuda, me hace ver lo que soy realmente. Pero ¿sabe? Después me puse a pensar que sería bueno tener ese espejo en casa.
porque ese espejo muestra la realidad. Hay unos espejos que son como opacos, como que no muestran todo y usted se ve y se ve perfecto. Pero este que yo les digo, este espejo lo asusta a uno. Usted lo pone ahí, usted se ve grandísimo, se le ven hasta los poros de la piel, llenos de mugre y de imperfecciones allí. Terrible ese espejo. Esa es la palabra del Señor. Es un espejo que muestra. Y dice, hay que verlo detenidamente. Pero el versículo 25 termina diciendo, o continúa diciendo, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. ¿Qué significa el término perseverar? Hacerlo constantemente. Llega una época de la vida en que ya no nos gusta mucho mirarnos al espejo, ¿cierto? Cuando teníamos 14, 15, vivíamos pegados del espejo. Las mujeres mirándose la cara y mirándose si estaban bonitas o no. Los hombres nos mirábamos y si nos estaban saliendo músculos o nos íbamos a agarrar cuchentos toda la vida. Y estábamos mirándonos en el espejo. Pero llega una época en que ya no nos gusta mirarnos tanto al espejo. La Biblia dice, el reflejo en el espejo debe ser una experiencia constante. Casi todos los días deberíamos mirarnos en ese espejo, a ver cómo vamos, a ver qué pasa. Hay bendición cuando realmente nos acercamos allí, a ese espejo. Finalmente, el tercer elemento que aparece, dice el versículo número 22. Versículo número 22, y con esto ya termino. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Dios solo va a bendecir nuestras vidas a través de la palabra. ¿Cuándo? Cuando la llevemos a la práctica. Un hombre obeso se encuentra con un amigo que es médico y le dice, oiga, amigo, recomiéndeme un buen libro donde me den unas estrategias de alimentación y de nutrición para resolver mi problema de obesidad. El médico le dice, claro, yo conozco uno muy bueno, el libro se llama tal, le da el nombre. El amigo le dice, no, ese libro ya me lo he leído como 3 veces. El médico lo mira y le dice, ¿y entonces por qué sigues tan gordo? Usted dice, pero hombre, yo llevo leyendo la Biblia hace 20 años. ¿Y entonces por qué no se refleja la bendición en tu vida? Uy, yo hace ya 5 años vengo a esta iglesia y estudio la palabra cada 8 días. ¿Y por qué ese tiempo no se ve reflejado en la bendición de Dios en tu vida? Ahí hay una respuesta obvia, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué el gordo no se adelgazaba un poquito si estaba leyendo un buen libro? Claro, la respuesta es obvia, porque es que leer un libro no va a hacer absolutamente nada. Usted puede mantener la Biblia debajo del brazo, traerla, cargarla, meter todas las versiones en su celular y hacer de todo, pero eso no significa absolutamente nada. Eso significa engañarse a usted mismo. El texto dice, practíquelo. Y tal vez nuestro texto puntual es el versículo 25. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, o sea, practicándola. ¿Qué dice? ¿No tienen ese texto en la pantalla? Al final, ¿qué dice? Recibirá bendición. ¿No es a eso a lo que venimos? ¿No es a eso a lo que andamos buscando? La bendición de Dios no es lo que nos interesa tanto. El texto dice, el que se fija atentamente en la perfecta ley, el que persevera en ella, el que no se olvida de lo que ha oído, sino que lo recuerda y lo hace, ¿ese qué? Recibirá bendición. Ese recibirá bendición. Quiero dejarte entonces esta mañana un desafío. Y el desafío tiene que ver con este libro. Es un tesoro, es un milagro de Dios. Tener este libro en la mano es una bendición que tú no te alcanzas a imaginar. Yo leí hace mucho tiempo que en la Unión Soviética, antes de Gorbachev, cuando tan cerrada y tan fuerte, hacían una feria industrial, donde llevaban muchas máquinas industriales a Rusia, a una ciudad, no recuerdo cuál era, una ciudad grande, y allí hacían unas exposiciones de maquinaria pesada agrícola. Una fundación o una ONG cristiana
se ideó la manera de meter Biblias en los zócalos de esas máquinas. Esas máquinas tenían unos motores, pero quedaban unos espacios. Ellos metían Biblias allí y manejaban unas claves con las iglesias que estaban allá, que todas eran incógnitas. Y la gente llegaba a la feria y había una persona especial que sabía de las Biblias. Inclusive era tanta la sed que la gente tenía de la Biblia que esas Biblias las partían en pedazos. Sacaban un pedazo y lo ponían allí, lo organizaban. Y la gente iba a la feria, a la exposición, se acercaban donde el contacto clave y le preguntaban por pan. ¿Hay pan? Cuando esa persona hacía esa pregunta, el que estaba acá ya sabía a qué se refería. Era un cristiano que quería tener un texto de la palabra. Una historia dramática dice que una señora llegó, ya iban a cerrar la feria en la tarde, y le preguntó a la persona contacto, le preguntó, ¿hay pan? Y el hombre le dijo, no, hoy el pan. Dice que como en Rusia usan tanta ropa por el frío, la señora en medio de su ropa sacó una hojita de la Biblia, arrugada y ajada, y le dijo al hombre, me he sostenido con esta Biblia, con esta porción de la Biblia 7 años, pero quiero saber qué dice antes y qué dice después. Lástima. Usted y yo tenemos la Biblia toda completa, en todas las versiones que usted quiere. La Biblia es una bendición, pero ¿por qué no refleja bendición en nuestra vida? ¿Saben por qué? Porque nuestra actitud no es la correcta. Yo le invito a que ahí donde usted está, cierre sus ojos un momentito, incline su cabeza y hable con Dios sobre el asunto. Le diga, Señor, yo entiendo que para que este libro llegara a mis manos, inclusive gente murió. Gente fue quemada en una hoguera. Gente fue decapitada en un juicio injusto. Gente fue perseguida. Aquí en Colombia, iglesias fueron quemadas, apedreadas. Gente fue asesinada por causa de la palabra. Dígale al Señor, Señor, yo quiero mejorar mi actitud frente a la palabra. Porque yo sí quiero la bendición de la palabra en mi vida. Yo sí quiero ese reflejo de la bendición de la palabra en mi vida. No puede ser posible que yo lleve 5, 10, 15 años estudiando la palabra y que todavía no se vea un reflejo en mi vida. Que todavía ande en cosas que no debo andar, haciendo cosas que no debo hacer y llevando consecuencias que no debería tener. Porque me falta actitud frente a la palabra. Padre, por favor te pido esta mañana que tú nos bendigas, que nos des claridad en la mente. Y que podamos, Padre Celestial, como Santiago lo recomienda, tener la actitud correcta frente a la palabra. Aprender a recibirla, aprender a reflejarnos en ella, a buscarle la pertinencia conmigo y también a practicar. No puede ser que un contenido tan valioso, que un contenido de tanta bendición, no esté bendiciendo en mi vida. No esté haciéndome crecer espiritual y personalmente. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces he escuchado y he leído la palabra con tanta ligereza, porque muchas veces, Señor, mi cabeza está tan llena de pensamientos que cuando me siento a escuchar a alguien que trae una palabra para mí, no soy un buen terreno. No me he preparado bien para recibir esa semilla y finalmente esa semilla se echa a perder. Señor, en mi historial de vida cristiana, cientos de semillas se han echado a perder en mi vida, porque no he estado preparado para ello, porque simplemente lo he tomado a la ligera y no le he permitido a la palabra hacer el efecto que debería hacer en mi vida. Este mes y este día que estamos conmemorando el Día de la Biblia, Señor, danos esa capacidad de entenderlo y danos esa responsabilidad, Dios mío, de tener la actitud correcta frente a la palabra. Y cada vez que yo vaya a leer la Biblia o vaya a venir a la iglesia, yo tenga una expectativa. ¿Qué me van a enseñar hoy? ¿Qué terreno soy para recibir esa buena semilla? ¿Qué tengo que arreglar en mi vida? ¿De qué me tengo que despojar? ¿Qué raíces tengo que arrancar? ¿Qué cosas tengo que romper para que la palabra de Dios venga a mi vida y pueda ser una verdadera bendición? Muchas gracias te doy esta mañana y te pido, Señor, que esta semilla encuentre buenos terrenos esta mañana, terrenos donde pueda ser sembrada, pueda germinar y pueda dar excelente fruto.
Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Le damos muchas gracias al Señor por la palabra. Bueno, y quiero... Dios te bendiga. Quiero recordarte que puedes hacer tus próximos aportes a la iglesia a través de 3 formas. La primera, realizando una transferencia o consignación 139.9 del Banco de Bogotá a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Cali. La segunda es llamando al teléfono 315-811-6335 de la Secretaría de la Iglesia y a agendar para recoger tu diezmo u ofrenda. La tercera, en cualquier corresponsal de Bancolombia a la cuenta Nequi 304-131-1078. Siempre que hagas transferencia o consignación, toma una foto del recibo y envíalo al WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia. Agradecemos tu fidelidad y respaldo al ministerio de nuestra iglesia. Recuerda, no abandonaremos la casa de Dios. Nehemías 10:39. Únete a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos.